pase al ingeniero José Antonio Silva para que se quede con ustedes y nos diserte el tema manejo integrado de plagas en el cultivo de cacao. Entonces, ingeniero, muy buenas noches. Adelante, por favor, y bienvenido, como siempre. Gracias, ingeniero Mijail. Buenas noches a todos los participantes, los que se van conectando a esta prestigiosa página, CIA Campo Verde. Y continuando con el cultivo de cacao, el día de hoy vamos a tocar el módulo que corresponde al manejo integrado de plagas del cultivo de cacao. Bien, primeramente tenemos que tener presente estos 4 puntos, ¿no?, que debe cumplir el productor, ¿no? Dice, ¿qué tengo que hacer para ser más eficiente en el control de las enfermedades? Primero, tener la disposición, ¿verdad? Segundo, está en que el productor debe capacitarse, debe adquirir conocimientos, conocer lo mínimo de una plaga. Y también tiene que haber un cambio de actitud en el productor. Finalmente, debe asumir el compromiso para prevenir a su cultivo de plagas y enfermedades. Recordemos que las plagas y enfermedades representan, ¿no?, después de las malezas, ¿no?, el enemigo número 2 del agricultor. El número 1 son las malezas, el número 2 son los patógenos, en el tercer lugar se ubican los insectos, y en el cuarto lugar los animales invertebrados, y en ese grupo está el hombre. Esto según una revista muy prestigiosa neozelandesa, ustedes la pueden encontrar, se llama Care, ¿no?, que habla sobre el enorme daño que causan, ¿no?, y las pérdidas millonarias que originan estos enemigos del agricultor. Bien, manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es un sistema de protección de cultivos orientado a mantener las plagas en niveles que no causen daño económico, aplicando diferentes métodos de control. Aplicación de estos métodos deben ser efectivos y económicos, reduciendo al mínimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Debemos recordar que para tener éxito en el manejo integrado de plagas, se deben realizar todas las prácticas culturales. Un requisito muy importante, ¿no? Asimismo, debemos conocer qué es una incidencia y qué es una severidad. La incidencia no es otra cosa que la cantidad de enfermedad o plaga que hay en una planta, y la severidad es la cantidad del daño. En este cuadrito podemos observar, ¿no?, caso de Monilia, tenemos 5 plantas, ¿verdad?, afectadas en un 20%, ¿no? 0 plantas en un 40%, 10 plantas en un 60%, 5 plantas en un 80%, y 5 plantas en un 100%. Y también tenemos 5 plantas que han sido afectadas por otras enfermedades que no corresponden a Monilia. Entonces, la incidencia vendría a ser, ¿no?, esta sumatoria, ¿no?, 15, 20, 25 y 30 frutos. Y la severidad vendría a ser solo el ataque de Monilia, ¿no? Asimismo, hay que partir los frutos también para ver la severidad, ¿no?, el nivel de daño, no solamente por fuera del fruto, sino también internamente, ¿verdad? Tenemos una incidencia de 66% y una severidad de
55.5%. ¿Cuáles son los objetivos del manejo integrado de plagas? Primero, reducir las pérdidas ocasionadas por las plagas. También incrementar las ganancias del productor, reducir el uso de plaguicidas. Recuerden que la tendencia hoy en día es a consumo de productos orgánicos. Reducir los residuos en los productos alimenticios, ¿no? Los LMR. Mejorar las capacidades de investigación y educación en el MIC. Mejorar la habilidad para el monitoreo de plagas. Y otro objetivo es incrementar la participación de la mujer también en la toma de decisiones y diseños de programas de MIC. Monitoreo de plagas. Es la labor destinada a estimar la abundancia y distribución de las plagas y sus enemigos naturales en el cultivo. A través de muestreos o evaluaciones periódicas con el objetivo de obtener umbrales de acción, es decir, determinar el momento de realizar medidas de control, así como evaluar la efectividad de una medida de control. Para el monitoreo se debe realizar muestreos constantes, pudiendo utilizar la siguiente metodología. Este es un formato para evaluación de monilio. Aquí tenemos en la columna inicial, tenemos el número de plantas evaluadas, acá tenemos el número de mazorcas por planta, y aquí ya la incidencia en este caso, de la enfermedad de Monilia, ¿no? Grado 0 hasta el 5. Los cálculos ya los vimos como en el cuadrito anterior, cómo debemos realizarlos. Para el muestreo, tenemos diferentes métodos. Podemos hacerlo en zigzag, muestreo al azar, o un muestreo agregado. Asimismo, debemos conocer estos conceptos claves, ¿no? Cuando vamos a tratar con el manejo integrado de plagas. ¿Qué es una plaga? Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. ¿Qué es umbral de daño económico? Cuando la densidad de población de una plaga debe ser controlada para evitar o prevenir que se acerque al nivel de daño económico. Nivel de daño económico. La densidad más baja de la población de una plaga que va a causar daño económico. La incidencia, ya lo dijimos, es la cantidad de plantas o partes de una planta afectadas por una determinada plaga respecto al total analizado. Se expresa en porcentaje. Y la severidad se refiere a la cantidad de tejido vegetal, como dijimos en el caso del ejemplo, solamente es en la parte externa, ¿no? Sino también cuántos granos están afectados, ¿no? Que está afectado por una plaga y se expresa también en porcentaje de la cantidad total del tejido afectado. Método de control. Tenemos el método de control genético, ¿no? El mecánico, ¿no? Como es el mecánico, es el recojo, ¿no? De frutos o de botones. En este caso es un ejemplo del famoso picudo del algodón, ¿se acuerdan? Cuando había que recoger los botones atacados por esta plaga, por este insecto. Tenemos aquí también el control etológico, ¿no? Que consiste en usar el comportamiento del insecto, ¿no? Para poder controlarlo o mantenerlo en un nivel que no cause daño económico. El control físico, ¿no? En el caso del mango, por ejemplo, utilizan el tratamiento hidrotérmico para matar las larvas. Ahí es un tratamiento de agua, ¿no? A 46 grados centígrados por 115 grados Fahrenheit.
perdón, por 70 minutos, dependiendo los calibres, a 46 grados centígrados. También tenemos el control legal, el control biológico, el control cultural y finalmente, como último requisito, el control químico. El control químico de las plagas es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas. Los compuestos químicos que se utilizan en la protección de los cultivos reciben el nombre genérico de pesticidas o plaguicidas. Entre ellos, según su efectividad particular, tenemos los insecticidas, los acaricidas, los pertenecientes también a los raticidas o rodenticidas. También tenemos caracolicidas o molusquicidas. Y también los que controlan los nematos como nematicidas, ¿verdad? También se incluye a los herbicidas y fungicidas que se utilizan para combatir las malezas y las enfermedades fungosas respectivamente. El triple lavado que debemos tener presente cuando aplicamos un control químico consiste en agregar agua, dice al envase, ¿no? Hasta 1/4 de su capacidad, ¿no? Cerrar el envase, agitarlo durante 30 segundos. Finalmente lo vertimos en la mochila y esto lo realizamos 3 veces, ¿no? Por eso dice triple lavado. Y hay que tener presente que una vez que realizamos el triple lavado hay que romperlos o agujerearlos los envases para que no se vuelvan a reutilizar o por el arrastre del viento, del agua, de repente sean encontrados por personas que desconocen, ¿no?, su procedencia y puedan reutilizarlos. El equipo que debemos tener presente cuando hacemos un control químico, debemos tener nuestro mameluco, delantal impermeable, gorro impermeable, guantes de nitrilo, dice, por los productos, botas, antiparras o capucha con protección, mascarillas respiratorias, ¿verdad? Vamos a ir viendo los diferentes tipos de control. El control cultural. ¿Qué ventajas tiene el control cultural? Labores fáciles de realizar por el productor. No causan daño a la salud ni a las personas, no contaminan el medio ambiente, favorecen a las poblaciones de insectos benéficos. ¿Y qué desventajas habría? Algunas labores requieren mucha mano de obra. Su utilidad es poco reconocida por el productor o los técnicos de campo y son labores que previenen las plagas y no las curan. Esta labor prácticamente es preventiva, ¿no? Aquí hay una serie de labores, ¿no?, como la limpieza de drenes, ¿no?, donde se pueden albergar plagas, ¿no? Nutrición integral y podas oportunas, son una práctica cultural, eliminación de residuos de cosecha y control de malezas. Control biológico. Aquí tenemos a los parasitoides, ¿no? Son aquellos insectos que viven dentro del cuerpo de las plagas, que vienen a ser los hospederos, de la cual se alimentan progresivamente hasta que las llegan a matar. Los predadores son aquellos insectos que se alimentan rápidamente de la plaga o presa hasta causar su muerte. Los famosos coccinélidos comiendo pulgones. Los entomopatógenos son los microorganismos que causan enfermedades a las plagas hasta ocasionar la muerte, y pueden ser hongos, bacterias, virus, nematodos, entre otros. En la fotografía podemos apreciar un Metamasius, que es una plaga del cultivo de banano, atacado por un entomopatógeno, en este caso es Beauveria.
parasitoides, ¿no? Tenemos a Trichogramma, a Phidius, Rachimeria, predatores, aquí tenemos a los coccinélidos, los crisópidos, los Imperocius, los entomopatógenos, tenemos a los Bauberias, tenemos varias especies que se comercializan ya en polvo, en arroz precocido, tenemos el Trichogramma, el Trichoderma, perdón, y también los Bacillus thuringiensis. Control de entomopatógenos. Este es más que todo es un procedimiento cuando vamos a aplicar un entomopatógeno, por ejemplo, un Bauberia, ¿no? O un Trichogramma, ¿no? Unos 200 litros de agua, ¿no? Debemos, bueno, primero agregar el pH, ¿no? Es más o menos 100 a 150. Luego de esos 200 litros que ya están con pH, vamos a extraer, ¿no? 5 litros de esta solución y ahí vamos a aplicar nuestro Bauberia o nuestro Trichogramma. Si se van a aplicar en el mismo día, se pueden aplicar juntos, pero lo más recomendable es hacerlo por separado, ¿no? Luego debemos colocar 100 centímetros de aceite agrícola, esto para encapsular el hongo. Y aquí está la clave, debemos dejarlo reposar por 30 minutos y luego de esos 30 minutos vertimos los 5 litros de solución con Bauberia, si fuera el caso, o Trichoderma, a nuestro cilindro y podemos realizar ya la aplicación de nuestro entomopatógeno. Bien, plagas del cacao. Empezamos con la monilia. El agente causal, Monilioctora roreri, dice que ataca únicamente los frutos, causando la pudrición de los granos, puede causar la pérdida de toda la producción, se pasa de una planta a otra por el viento. ¿Se acuerdan? En el módulo de podas dijimos que en la poda sanitaria hay que tener cuidado. Si vamos a retirar frutos enfermos de monilia, hay que cubrirlos con una bolsa y hacerlo lo más cuidadoso para evitar que nosotros mismos nos convirtamos en diseminadores de las esporas. El ciclo de monilia es de 60 días. Si ustedes pueden observar aquí el cuadrito, cuando un fruto es atacado por monilia, recién el productor se va a dar cuenta a los 30 o 45 días, cuando observa ya el fruto deforme, ¿no? Que tiene una característica de jiba, ¿no? O un abultamiento. Y después de 3 a 4 días de observar esto, ya van apareciendo las manchas y la emisión del micelio, ¿verdad? Aparecen las esporas, que son la fuente de inóculos. Hay que tener cuidado, que estas esporas pueden vivir hasta 7 meses en los frutos viejos, ¿no? Y en el suelo pueden estar hasta 2 semanas. Y el ciclo vuelve a empezar, ¿verdad? Por eso es la recomendación de retirar los frutos cada 7 días. Esto hay que tenerlo presente. El ciclo de vida de monilia es de 60 días. Se desarrolla más rápido, dice, en climas con temperaturas más cálidas. Asimismo, los primeros síntomas aparecen un mes después, ya lo vimos en el cuadrito, 30 a 45 días de la inoculación. Cuando aparece un punto negro en el fruto, se estima que el hongo lleva ya 40 días. Es por ello que el punto crítico es en los primeros 4 meses desde el inicio de la floración. La fruta atacada por esta enfermedad llega a momificarse de 9 a los 12 meses. Y la característica es que no se puede partir.
Por eso también le dicen mano de piedra, porque es bien dura para poderla partir. Ya después de 9 a 12 meses, la fruta que fue atacada se momifica. Se recomienda realizar aplicaciones preventivas con productos cúpricos de manera mensual. Un fruto de monilia contiene, dice, hasta 7 billones de esporas. Aquí hay otro dato, que un fruto atacado con monilia completamente, si nosotros no tenemos la precaución y lo movemos fuerte, puede afectar el 20% de nuestro campo. 2 frutos, el 40%, y 3 frutos, prácticamente más del 80%. En Brasil no había monilia, fíjense, recién en septiembre del 2021 fue detectado. Ellos están viniendo bastante al Tarapoto, al ICT, porque ahí intercambian, ¿no? El ICT ya tiene bastante experiencia, ha hecho investigaciones en el control de monilia, y ellos están viniendo a ponerse al tanto con esta plaga que puede diezmar la producción hasta en un 70%. Los síntomas. Los frutos tiernos atacados por monilia tienen una forma de jiba o hinchazón. Los frutos se maduran cuando todavía están tiernos. Otro síntoma. El fruto tiene manchas de color café, como se observa aquí en la fotografía, de color café brillante en diferentes partes y son de manera irregular. Estas manchas café cambian a un color blanco cremoso en pocos días. Obviamente, si partimos el fruto, vamos a encontrar que las semillas están podridas. El control, ya lo dijimos, hay que hacer la práctica cultural de retirar los frutos cada 7 días y enterrarlos. De urea en 1 litro de agua, y esto debemos asperjarlo en la compostera que contiene los restos de cosecha. Esto para evitar que se diseminen las esporas. Una práctica cultural. Realizar podas de mantenimiento de las plantas de cacao para que ingrese luz y aire a nuestras plantas. Podar árboles de sombra que tengan ramas bajas o de poca altura. Otra medida de control es eliminar árboles donde hay mucha sombra para que entre luz y aire. Asimismo, mantener un buen drenaje y realizar el control de malezas. Evaluación de monilia en cacao. Debemos hacerlo recorriendo toda la parcela en zigzag o cualquier otro método, ¿no?, para hacer la evaluación, o también lo podemos hacer por calle, ¿no? Seleccionamos 20 plantas al azar por hectárea, y en cada una de las plantas seleccionadas debemos contar cuántas mazorcas sanas hay y cuántas afectadas existen. Registramos los datos en nuestro formato, en nuestro cuaderno de campo, o también en una ficha, como podemos observar aquí. Valor o grado, ¿no? Esto ya cuando realizamos el corte de la mazorca, esto es el porcentaje afectado. Si ustedes se dan cuenta, grado 1, casi ahí va el 20% de semillas afectadas. Grado 2, de 21 a 40%. Grado 3, de 41 a 60%. Y externamente ya se observa la presencia de manchas de color chocolate. Grado 4, que va del 61 a 80%, ya se observa micelio que cubre la cuarta parte de la mancha parda. Y grado 5, que es mayor del 81%, ya hay presencia de micelio que cubre más de la cuarta parte de la mancha color chocolate. Otra de las plagas de importancia económica en el cultivo de cacao es la mazorca negra, cuyo agente causal es Phytophthora palmivora. Esta enfermedad causada por un hongo afecta raíces, hojas, tallos y frutos.
casi toda la planta de cacao. Causa pudriciones de color pardo oscuro en los tallos afectados, conocidos como cáncer, el cual avanza hasta causar la muerte del tejido o planta afectada. En condiciones de humedad relativa mayor a 75%, provoca la muerte masiva de frutos menores a 3 meses. El ciclo de vida de este hongo es aproximadamente 20 días. O sea, es letal. Hay que tener bastante cuidado. Y vamos a ver los síntomas. El hongo crece y produce esporas que aparecen como un algodón fino y blanco cuando las mazorcas están afectadas. La mazorca presenta una mancha de color café, como se puede observar, de café oscuro, que puede abarcarla totalmente, pero que inicia en los extremos, ¿no? Aquí podemos observar en el polo, en ambos polos, ¿no? Tanto al inicio del pedúnculo como en la parte extrema del otro. Las mazorcas afectadas son blandas y menos pesadas que las mazorcas normales. El daño es de apariencia acuosa. En las hojas se notan manchas necróticas que tienen en sus bordes áreas cloróticas. Usualmente, el borde inicia la lesión y se vuelve extensiva, enrollándose la hoja hacia adentro. En el tallo también se presentan hundimientos de la corteza, agrietamientos y exudado de color rojizo, secamiento inicial de algunas ramas, pudrición de color marrón y la muerte total del árbol. Cuando el hongo anía el tronco, en este caso, se le denomina cáncer al tronco. Definitivamente ahí ya no podemos hacer nada. En la raíz se presenta necrosamiento y muerte del tejido. Se observa una mancha de color marrón. Cuando invade todo el perímetro radical, la raíz se seca y empieza el secamiento y muerte del árbol. En plántulas en vivero es muy común su presencia, especialmente en ambientes húmedos, cuando se carece de suficiente aireación y cuando el momento del riego salpican partículas de suelo hacia el follaje. Se presenta secamiento de hojas y tallo, dando una apariencia inicial de quemazón. ¿Cómo pueden observar esta plantita de vivero, ¿no? Atacada por Phytophthora palmivora? Y acá también un tronco ya prácticamente necrosado. Control. Ya dijimos, la remoción, esta práctica cultural debe hacerse semanal de frutos inmaduros, secos y mazorcas enfermas. Esto sí debemos sacarlo, retirarlo, perdón, del fundo, cuando observamos que son atacadas por Phytophthora, a diferencia de Monilia, que sí podemos enterrar en el mismo predio y cubrirlas con hojarasca. Realizar inspecciones sanitarias periódicas al tronco y las raíces cuando se sospeche su presencia, para detectar a tiempo la enfermedad. Las raíces afectadas deben ser podadas por la parte sana en cuanto sea posible, detectar a tiempo la infección. Cuando su ubicación es en el tronco y es incipiente, pues está al inicio, y es incipiente el avance, se hace una cirugía vegetal, el raspado, para ello retirando la porción enferma hasta dejar el tejido sano. Luego se aplica una pasta cicatrizante que debe contener un fungicida específico para el control de esta enfermedad. Puede ser una pasta bordalesa o una pasta sulfocálcica. Algunos productores utilizan una solución de 200 centímetros cúbicos de lejía en 1 litro de agua. Con ello limpian o lavan el tronco. Asimismo, hacer 2 a 3 aplicaciones de productos cúpricos a una dosis de 9 gramos por litro cada 20 días en la época en que los frutos alcancen edad superior a 4 meses, a 7 días, 120 días, perdón. Dirigida a los frutos ubicados en la parte baja del árbol a una altura máxima de 1 metro. Mantener un buen sistema de drenaje. Esto porque Phytophthora, el vehículo de diseminación es el agua.
Por eso hay que tener bastante cuidado en el tipo de riego también que nosotros utilicemos, ¿no? El riego, como dijimos en el módulo de campo definitivo, debemos utilizar un tipo de riego en espina de pescado para evitar justamente que si hacemos en cadena, una planta enferma pueda contagiar a las demás. Asimismo, debemos eliminar las malezas, realizar podas oportunas y regular la sombra permanentemente. Hacer aplicaciones de cal a los residuos de cosecha y desinfectar las herramientas. Ya dijimos, puede ser con agua con lejía, puede ser con limón, si hay banano, puede ser también con la savia del banano, es un desinfectante, para evitar llevar la enfermedad a una planta sana. Evaluación de Phytophthora palmívora. Debemos recorrer la parcela en zigzag. Al igual que Monilia, seleccionamos 20 plantas al azar y en cada una de las plantas seleccionadas debemos observar cualquier síntoma o ataque de raíces, troncos, ramas, hojas, cojines florales y frutos. Cualquiera de ellos debemos registrarlo como ataque a la planta. En caso se encuentren plantas que tengan ataque de frutos, registrar los datos en la ficha de monitoreo. Y podemos observar grado 0, fruto sano, grado 1, ya tenemos pequeñas moteaduras, en grado 2 y en grado 3 ya se va observando la mancha color parda, finalmente todo el fruto, en grado 5. Otra de las plagas, acá en la zona de Piura, en la costa, no tenemos esta plaga, que sí abunda bastante en San Martín, en Tarapoto, es la escoba de bruja. Se llama así, dice, por el aspecto que toman los brotes en las plantas. Afecta a los cojines florales, las flores, las hojas y los frutos. La semilla es una de las posibles vías de transmisión porque el patógeno puede permanecer en una parte del embrión de la semilla sin germinar y puede seguir vivo por mucho tiempo. Las esporas pueden diseminarse por acción de la lluvia, transporte de material vegetal, enfermo, obviamente, como las varas yemeras o las semillas, entre otros. El ciclo de vida de este patógeno es de aproximadamente 180 días y la mejor forma de prevenirlo es realizando una buena poda, retirando todas las ramas secas que podamos encontrar en la planta. Porque si en esas ramas secas quedan estas orejitas, como se observan aquí, o la escoba de bruja, ¿no? Al haber las condiciones como alta humedad relativa o lluvia, se activan y se inicia el ciclo de la enfermedad. La germinación e infección, dice, de la yema Basidiospora es entre 8 a 12 horas, fíjense. Una lluvia, ¿no? 8 a 12 horas ya tenemos germinación y tenemos infección. Los síntomas aparecen a los 35 días, ¿no? Ya se observan las yemas hinchadas, ¿no? Y es en frutos, la forma de un pepino, y a los 3 meses ya se observa la escoba de bruja, ¿no? Después, a los 5.5, casi 6 meses, ya tenemos listas ya la escoba, si es que hay las condiciones de lluvia o alta humedad relativa para que se disemine este hongo. Los síntomas: proliferación de yemas apicales y axilares en las ramas de cacao. Aquí pueden observar en la fotografía proliferaciones vegetativas como escobas. Cada escoba tiene entrenudos cortos, hojas alargadas, tallos de color verde claro,
son vigorosos, que rápidamente completan su crecimiento entrando en una fase de marchitez, necrosis y secamiento. El árbol produce más chupones de lo normal. Las escobas en cojines florales muestran un crecimiento anormal y las yemas vegetativas se transforman en pequeñas escobas. Las flores presentan síntomas de flor estrellada. La producción de frutos disminuye debido al daño ocasionado por el hongo durante la floración. En frutos jóvenes ocurre deformación y engrosamiento del pedúnculo. Los frutos adquieren forma de fresa, como se observa aquí en la figura, la foto, son de consistencia dura y posteriormente se oscurecen y mueren. Asimismo, los frutos maduros pueden desarrollar una mancha de color negro brillante, de consistencia dura, de borde irregular y oscura. Las almendras afectadas se adhieren a la cáscara y no son aprovechadas debido a que producen una masa de consistencia muy dura. Por ende, las almendras se pudren. El control. Identificar aquellas plantas que presentan mayor susceptibilidad y deben reemplazarse con cambios de copa o renovación. Ya lo vimos en módulo de podas. Realizar podas oportunas. Una vez los árboles hayan sido podados, se revisan exhaustivamente para retirar los órganos afectados, dando una porción de tejido sano, lo que reduce el riesgo de permanencia de las fuentes de inóculo. Debemos también eliminar malezas y manejo de la sombra permanente, mantener un buen sistema de drenaje, realizar fertilizaciones óptimas y oportunas. Otra medida de control es que las escobas removidas del árbol afectado se dejen en el suelo cubiertas con hojarasca para acelerar su descomposición y prevenir la diseminación de esporas. El corte de las escobas debe hacerse al finalizar la época seca, coincidiendo con el periodo de reposo del árbol. Asimismo, se han reportado 3 agentes biológicos antagonistas como Trichoderma astreomaticum y Trichoderma viridae y Trichoderma asperellum. Estos entomopatógenos pueden ayudarnos a controlar. Ya vimos cómo es la preparación y nos van a servir para contrarrestar este hongo. Evaluación de escoba de bruja. Tenemos aquí nuestro cuadrito, ¿no? Igual los grados, ¿no? Y la representación. Y bueno, la característica. El grado 1 dice infección leve, característica del nivel es un engrosamiento anormal del brote apical. En el grado 2 tenemos una infección moderada, engrosamiento anormal del brote apical y deformación de hojas en brote apical. El grado 3 ya, bueno, es una infección elevada, ¿no? Ya se ve propiamente la escoba completamente formada. Para ello debemos hacer el mismo muestreo que vimos para Monilia, para Phytophthora, seleccionando 20 plantas al azar. En cada una de las plantas seleccionadas debemos observar si existen síntomas de ataque en ramas, cojines, cojines florales y brotes y frutos, ¿verdad? Cualquiera de ellos registrarlo como ataque de escoba de brujas a nuestra planta de cacao. Otras enfermedades que se presentan en el cultivo de cacao también son la antracnosis, ¿no? El Coltotrichum globosporoides, y los síntomas es que ataca principalmente a las hojas tiernas de brotes jóvenes, ocasionando manchas que puedan avanzar por las nervaduras hacia el tallo. En frutos jóvenes se observan numerosos puntos necróticos que pueden profundizar la corteza, llegar a las almendras y detener el crecimiento. En frutos más desarrollados se producen manchas más grandes de diferentes formas y hundidas, como se puede observar en la figura. En condiciones de alta humedad relativa y temperatura, sobre las lesiones, se producen las estructuras de fructificación del hongo. Control.
cuán importantes son las podas, ¿verdad? Realizar podas, dice, oportunas para mejorar las condiciones de aireación y remoción del exceso de humedad. Regular la sombra permanente, evitando la excesiva exposición de las plantas al sol. Realizar poda de ramas afectadas por la enfermedad. Asimismo, la recolección y destrucción de frutos afectados. Pasamos a ver lo que son los ataques de insectos. He nombrado los más importantes, al menos los que tenemos acá en la zona, y acá nosotros tenemos este ataque muy frecuente de chinche o mosquilla de fruto, también conocido. El nombre científico es Monalonium dissimulatum, es un insecto adulto, es un chinche de 10 a 12 milímetros de largo, color naranja, con dos manchas oscuras transversales y cabeza de color negro con antenas y patas largas. Las ninfas son de color amarillo, naranja brillante, sin alas, con patas largas y color negro. Esta es una plaga que se presenta preferiblemente en zonas húmedas y sombreadas, en épocas de lluvia, con temperaturas altas y exceso de malezas. Los brotes y las mazorcas son atacados por las ninfas y adultos. La savia e inyectan toxinas. La hembra de este chinche perfora la corteza del fruto. Aquí ustedes pueden observar un fruto perforado por una hembra de chinche, introduciendo el aparato opositor y depositando los huevecillos blanquecinos. Después de 6 a 10 días, nacen las ninfas y comienzan a alimentarse, causando los daños a la mazorca. Posteriormente se observa ya la mazorca, como en la figura, atacada ya por chinche. El ataque origina manchas necróticas circulares, color negro, que se van uniendo entre sí. Sobre estas se pueden desarrollar hongos patógenos del cacao, y el ataque a mazorca se inicia en la punta, extendiéndose hacia el pedúnculo. El control más efectivo es el control cultural, como las podas, ¿no? Es una plaga estacional y aparece generalmente cuando no se ha hecho poda del año o poda de mantenimiento. También se controla con la aplicación de violes que actúan como repelentes. Tenemos también otra plaga conocida como los comegenes o los calotermes sp. Se encuentran formando nidos muy voluminosos en el tronco o en las ramas del árbol. Parece un panal, ¿verdad? Un panal de abejas. Localizándose preferiblemente en la horqueta o en el vértice de las plantas. Los daños se deben al efecto mecánico por el peso, afectando directamente la corteza y la producción al cubrir los cojines florales. El control: tumbar y quemar los nidos, limpiar el tronco y las ramas de las galerías superficiales, no dejar partes secas de madera o restos de poda. Puede aplicarse entomopatógenos también para su control. Hormigas. Son insectos de color pardo rojizo, cabeza grande y mandíbulas fuertes. Viven bien organizadas en colonias denominadas nidos de coqui. Los daños se caracterizan por cortes semicirculares desde los bordes hacia las nervaduras. En cacao pueden causar defoliación severa en las hojas y también cortar las flores. El control: debemos evitar el exceso de sombra, retirar manualmente los nidos. También se puede usar entomopatógenos cerca de la entrada del nido o de los caminos por donde transita la plaga, el cual es llevado por los insectos hacia sus nidos. Una recomendación aquí: si es que van a realizar injertos, hay que tener bastante cuidado, el campo debe estar limpio y debemos asegurarnos que no existan estas hormigas, porque hemos tenido esta mala experiencia, que los injertos brotaron, pero finalmente terminaron siendo alimento para las hormigas. Hay que tener bastante cuidado. El mazorquero, Carmenta foraseminis,
El daño que causa en el fruto inicia cuando el adulto deposita individualmente los huevos en las ranuras de la mazorca. La mazorca puede estar con madurez fisiológica o en la etapa inicial. Una vez que el huevo eclosiona, la larva ingresa al fruto, realizando una perforación imperceptible adyacente al huevo. La larva inicialmente aprovecha la placenta y el mesocarpio del fruto del cacao como fuente de alimentación. Asimismo, el excremento generado es esparcido en el interior del fruto. Aquí pueden observar un fruto completamente atacado por carmento. He visto una práctica que utilizan en San Martín, es cubrir los frutos con bolsas, justamente para evitar el ingreso de este insecto. No hay otra forma. Nombre científico, Carmenta theobromai. La hembra busca frutos tiernos para depositar los huevos. Las larvas emergen y penetran la corteza para alimentarse, realizando galerías y son rellenadas con las excretas de color oscuro. Antes de empuparse, trasladan al epicarpio del fruto e inician la formación del capullo junto con las excretas. Y asimismo, expulsan una sustancia cerosa. El fruto atacado muestra una apariencia sana, presentando una mancha o peca en el epicarpio, que sella el orificio ocasionado por la larva al ingresar. Este sello también evitará que otros insectos ingresen. Este sello será destruido por el adulto al emerger. También barrena la corteza del tallo y ramas, pero no afecta a la parte interna de la mazorca. Aquí ustedes pueden observar, ¿no?, en fruto y en tallo prácticamente atacado ya por este insecto, Carmenta theobromai. El control. Realizar podas para mejorar la iluminación y ventilación, recolección de mazorcas dañadas para tratarlas con cal y cubrir con plástico para destruir los estados inmaduros de la plaga. Control oportuno de las malezas para evitar lugares de refugio del insecto, fertilizar oportunamente. Puede emplearse entomopatógenos como Bacillus thuringiensis, Pauweria bassiana o liberaciones de Trichoderma praetorium y Trichoderma gayoi. También se puede utilizar trampas de color amarillo como atrayentes. Aquí en la figura se observa productor echando cal en la compostera para posteriormente cubrirla con plástico o con hojas de banano. También tenemos plagas que causan los mamíferos. Entre estos animales se encuentran las ratas, las ardillas, los monos, que causan daños en los frutos y ramas. Otras veces destruyen cojines florales. Los ataques ocurren en periodos de escasez de frutos silvestres, por lo que se recomienda preservar algunas de estas especies. Las aves causan perforaciones en las mazorcas próximas a la cosecha y destruyen frutos de cualquier edad. Entre estos se encuentran los loros y otros pájaros. Bueno, este es un calendario de trabajo, perdón, de las labores de cacao, que obviamente va a ser distinto a cada zona. Igual se los comparto para que ustedes puedan adaptarlo de acuerdo a su realidad y a la zona donde se instale un nuevo cultivo de cacao. Muchas gracias y estaré atento a alguna consulta, alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, ingeniero. Tenemos algunas consultas que nos están haciendo llegar. Dice, por ejemplo, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la peor plaga
cuarentenaria que puede perjudicar todo el sembrío en cacao. Ya, ingeniero, sí. eh, Plaga cuarentenaria, bueno, tenemos Phytophthora palmívora, es una plaga cuarentenaria, por ejemplo, para Chile, pero resulta que a Chile nosotros no enviamos cacao. Y de ahí otra plaga cuarentenaria, no, hasta el momento no, no, no se ha reportado. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta que también nos escriben. Dice, este, ¿cuál es, ¿cuál es la plaga que podría afectar económicamente al cultivo de cacao y en qué zonas se da con mayor frecuencia? Bien, hemos visto en el desarrollo del módulo de MIC, hemos mencionado tres de las plagas de mayor relevancia que pueden diezmar la producción casi en un 80%, que es Monilia, Doctora y Escoba de Brujas. Las tres plagas necesitan alta humedad relativa, precipitaciones que van por encima de los 700 milímetros al año. Quiere decir que en la zona de la selva, como San Martín, Madre de Dios, donde la precipitación supera los 1200, ni qué hablar en Madre de Dios, creo que estamos en los 2000 o a 3000 milímetros al año. Mi recomendación sería trabajar, en el caso de patógenos, trabajar con un programa ya. Ya no vamos a esperar que aparezca o que el hongo nos gane, ¿no? Nosotros ya debemos tener un programa de, sobre todo de prevención. Lo dijimos, cada 7 días, el retiro de frutos, ¿no? Y de aplicaciones cúpricas, o en este caso sulfocálcicas, que también ayudan bastante al control de más de 50 hongos, ¿no? El famoso caldo sulfocálcico. Eso sería la recomendación, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hay otra también que nos escriben. Dice, ¿cuáles son los tipos de controladores que se utiliza en el cultivo de cacao, si las hubiese o hasta ahora no se ha tenido esa experiencia? Eh, en el caso de insectos, sí, siguen predominando las famosas mariquitas, los crisoperla, ¿no? Para el control de pulgones, ¿no? Y en el caso de los patógenos, sí se ha estudiado bastante, hay bastante investigación que se ha hecho con Bauberia para el control también de insectos y de tricoderma para el control de entomopatógenos, como es el caso de Monilia, Phytophthora, dando buenos resultados. Cabe destacar que estos hongos deben reunir ciertos requisitos, ¿no? Para aplicarlos, como también humedad relativa alta, y aplicarlos de preferencia en la tarde o en la noche para tener una mayor efectividad. Gracias, ingeniero. Acá nos escriben, y esta creo es la última pregunta, dice, a ver, ¿cuál es el tipo de enfermedad que afecta más al cacao en vivero y cómo podríamos controlarlo? Sí, excelente pregunta, ingeniero. El que más afecta, en vivero es el fitophthora.
Doctor, hay que tener bastante cuidado desde el momento que nosotros llenamos las bolsas y comenzamos a regar. Hay que aplicar un cúprico para desinfectarlo, prevenirlo contra el ataque de Fitóctora. Y Fitóctora va a estar ahí presente hasta que los 2 o 3 meses que tengamos nuestra planta en vivero. Por eso es que ahí tenemos que hacer un calendario también de aplicaciones, rotando las moléculas, ¿no? Un cúprico con un caldo bordelés, ¿no? Con un azufre, ¿no? Con un caldo sulfocálcico, ¿no? Para prevenirnos de esta plaga que es letal en viveros, es la famosa Fitóctora palmívora. Muchas gracias, ingeniero. Muy agradecidos y satisfechos con la ponencia de esta noche. Le agradecemos infinitamente por este espacio que nos ha brindado y seguramente vamos a volver a encontrarnos en un nuevo espacio académico. Hay mucho por hablar en el sector agrario y a nombre de quienes nos siguen a través de nuestra fanpage, le agradecemos infinitamente y por supuesto también a través de CIA Campo Verde. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Mijail, y muchas gracias a todos los seguidores de la página CIA Campo Verde, y nos volveremos a encontrar de repente más adelante para seguir conversando de este maravilloso cultivo como es el cacao. Buenas noches.